Hola, en este video hablaremos sobre los planes de muestreo. Iniciemos con qué es un plan de muestreo. Es un conjunto de normas con arreglo a los cuales se inspecciona y clasifica un lote. Este debe estipular el número de elementos, se deben de seleccionar de manera aleatoria y se debe de contar con un criterio de decisión. Los planes de muestreo pueden ser por atributos o por variables. En el caso de microbiología, siguiendo este árbol de decisiones, pues podemos indicar que en microbiología los parámetros pueden ser medibles. Sin embargo, no se sabe o no existe certeza de que sigan una distribución normal, por lo tanto se utiliza un plan por atributos. Los planes por atributos para microbiología se dividen en dos clases y en tres clases. El de dos clases se utiliza para microorganismos con peligros graves o peligros moderados directos para la salud, por ejemplo, Salmonella, E. coli, Clostridium botulinum. Y el de tres clases se utiliza para microorganismos sin peligro o con reducido peligro directo para la salud, como es el caso de indicadores, microorganismos aerobios, microorganismos psicrófilos, coliformes. El plan de dos clases son aquellos en los que las muestras se dividen precisamente en aquellos aceptables o aquellos defectuosos. Los que están para ello se necesita una cantidad que distinga lo aceptable de lo defectuoso. En microbiología, por lo general, este tipo de análisis se utiliza para aquellos en los que tenemos presencia o ausencia. Aceptable sería ausencia y en el caso de presencia sería defectuoso. Aquí también se deben de considerar, además de este límite, lo que son n, el número de unidades a analizar, y c, el número máximo de unidades no conformes o de unidades defectuosas. Veamos este ejemplo para la inspección de Salmonella en verduras frescas. Tenemos que para este plan de muestreo n es igual a 5, es decir, se deben de colectar 5 muestras. M es igual a 0, es decir, el valor máximo admitido es 0, es decir, que haya ausencia. C es el número máximo de unidades conformes, es decir, de estas 5 muestras que se tomen, ninguna debe de estar por arriba del límite, todas deben de ser 0. Entonces el lote se aceptará cuando no se detecte la presencia de Salmonella en ningún elemento de la muestra y se rechazará en caso contrario. Después de tomar las muestras se obtuvieron estos resultados. Como podemos ver, en la muestra número 1 hubo presencia. Por lo tanto, tenemos una unidad no conforme y recordando lo anterior deberían de ser 0. Así que al haber un elemento, se rechaza este lote. Veamos ahora el caso del plan de tres clases. El plan de tres clases se utiliza para establecer aquellos que son aceptables, aquellos que tienen un margen aceptable y las defectuosas. Las unidades en las que se obtengan valores entre 0 y m se consideran precisamente aceptables. Las que están entre m y m mayor, que sería el límite y la cantidad máxima y el límite, se le consideran marginalmente aceptables, y los que están por fuera del límite se le consideran defectuosos. Aquí tenemos nuevamente, se debe tener un número de muestra, el número de no conformes, la concentración máxima y el límite de la concentración máxima. Si nos vamos nuevamente con un ejemplo para mesófilos aerobios, podemos ver cómo n, 5 muestras, la concentración máxima, 106 unidades formadoras de colonia, y la concentración límite, 5107 unidades formadoras de colonia. Nos dice que los elementos no conformes permitidos son 2, de tal manera que las muestras que presenten una concentración que estén comprometidas entre la concentración máxima y el límite máximo se van a considerar como no conformes. Aquellos que llegaran a superar el límite máximo se rechaza el lote. O bien, si se supera el número de unidades no conformes entre m y m mayor. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos las 5 muestras
Recordemos los límites, eran entre 106 y 5107. Por lo tanto, la 3, la 4 y la 5 están por debajo del 106, se consideran aceptables. La N1 está entre M y M mayor. Por lo tanto, esta es una unidad, está comprometida entre este límite. Pero la N2 supera el límite permitido, que es 5105. Por lo tanto, al superar una de ellas el límite máximo, se rechaza el otro. Aquí tenemos una tabla sugerida para identificar el tipo de muestreo que se va a utilizar, donde se identifican también la cantidad de muestras a colectar, así como la cantidad de números no conformes. Aquí tenemos de acuerdo al grado de riesgo de los microorganismos y a las condiciones en las que se puede o no incrementar el riesgo. Veamos primero qué significa esto. Las condiciones en las que se puede incrementar o no el riesgo tienen aquellas en las que el riesgo no se modifica, que es la columna central. Pero podemos tener aquellas en las que puede haber la posibilidad de disminuir el riesgo, sobre todo en aquellos en los alimentos que se les dará posteriormente un tratamiento térmico. Por ejemplo, un filete que se encuentra crudo, un filete congelado que se encuentra crudo, sabemos que posteriormente se le dará un proceso de cocción, así que se puede considerar dentro de esta categoría. En aumento del riesgo, este quiere decir que puede ocurrir una recontaminación después de su procesamiento, de tal manera que permita la multiplicación de los microorganismos y que posiblemente la cocción no ocurra antes del consumo. Ejemplo, un pescado que ya esté cocido y que se venda de esta manera. Entonces se sabe que posiblemente esta carne se pueda desmenuzar fría y que a lo mejor no se vaya a calentar. Existe esa posibilidad y que la misma manipulación puede incrementar el riesgo. Ahora, con respecto a los tipos de riesgo, tenemos el sin riesgo a la salud, aquel que solamente son responsables de la descomposición de los microorganismos, pero no causan daño, de los alimentos, pero no causan daño a la salud. Aquellos riesgos indirectos se consideran principalmente los microorganismos indicadores, pues que sabemos que de manera indirecta pueden indicar la presencia de algunos patógenos. De riesgo moderado, aquellos que producen algunas enfermedades con números grandes de patógenos, es decir, la dosis infectiva es alta. Aquellos de riesgo moderado de extensión amplia, que pueden causar riesgos epidemiológicos severos en ciertos alimentos, ya sea por contaminación cruzada, y bueno, que resulta de inóculos relativamente pequeños, como es el caso de Salmonella, que con una sola célula ya te puedes enfermar. Y pues riesgos severos, aquellos que incluyen que te pueden llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Aquí tenemos esta tabla donde nos indican algunos microorganismos, como decíamos, de riesgo severo, pues podemos ver, tenemos a Clostridium botulinum, tenemos a Salmonella typhi, a E. coli enterohemorrágica. En el caso de riesgo moderado de extensión potencialmente amplia, tenemos Salmonella, Listeria monocytogenes, Shigella, y en el caso de riesgo moderado de extensión limitada, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, entre otros. Ahora bien, con esa información es que podemos utilizar esta tabla. Si tenemos Salmonella, pues entonces sabemos que es un riesgo moderado de extensión amplia, pero si es, por ejemplo, en una carne fresca que se va a cocinar, pues sabemos que las condiciones pueden reducir el riesgo, así que estaríamos hablando de dos clases, donde se tomarían 5 muestras y todas las muestras deben de ser conformes. Veamos entonces ahora los siguientes casos. Tenemos, por ejemplo, que se requiere un plan de muestreo para inspeccionar la presencia de E. coli en pescado fresco o congelado. Es importante recordar que también, aunque tengamos el mismo microorganismo, dependiendo del tipo de alimento, vamos a poder identificar si existe aumento de riesgo, no hay incremento de riesgo o hay disminución de este riesgo.
Así que aquí nos dice la contaminación por esta bacteria se considera para ser un riesgo indirecto y bajo que puede reducirse durante la manipulación, por ejemplo en la cocción, ya que suele cocinarse. Entonces, en este caso, tendríamos un plan de muestreo, me voy a regresar, de donde se reduce el riesgo y debajo, así que tenemos un plan de muestreo de 3 clases donde sería 5 muestras y hasta 3 unidades no conformes. La siguiente nos habla de la contaminación de carne de cangrejo cocida por Staphylococcus aureus. Se considera un peligro directo pero moderado para la salud, de propagación limitada pero que puede aumentar con la manipulación. Peligro directo de propagación limitada, estaríamos hablando también de este caso, pero donde decimos que el riesgo puede aumentar. Recordemos que la carne de cangrejo se puede utilizar ya cocida, una vez cocida y refrigerada, pues ya no se le vuelve a dar tratamiento térmico. Así que entraría nuevamente en 3 clases donde se tendrían que tomar 10 muestras y se permite como máximo una unidad no conforme. Y el último caso que nos dice la contaminación de productos de panadería congelados y listos para el consumo, con rellenos o coberturas poco ácidos o con un elevado contenido de agua, por salmonela, se considera un peligro directo, pero moderado para la salud, derivado de su posible propagación amplia en el alimento que puede aumentar con la manipulación. Entonces, al estar hablando de que puede aumentar, estamos en esta columna y de extensión amplia, así que tendríamos, de propagación amplia, así que estaríamos con el caso 12, que sería 2 clases, se tendrían que tomar 20 muestras y todas deben de ser no consumibles. ¿Ok? Entonces, como repito, pues todo va a depender del tipo de alimento y del tipo de microorganismo que se está evaluando para indicar cuál es el tipo de muestra. Muy bien, espero que con esto haya quedado claro. En el siguiente video les voy a dar un breve caso que aplica con la normatividad mexicana.